Resulta que la naturaleza y el empeño de mi papá y mi mamá me trajeron hace 76 años. ¿Y mamá tiene 100? Ay, mi mamá va a cumplir 100 ahora, que gracias a Dios vive. Pero con esto lo que digo es que algún día fuimos jóvenes y disfrutamos de esas vivencias, de lo que significa tener los sueños que adornan la vida. Sueños que seguramente son parte del derecho natural de cada uno de nosotros de superarnos. Pero para lograr esas superaciones que a lo mejor andábamos buscando, tuvimos que recorrer muchos caminos y conocer la verdad de lo que aparecía para nosotros como la vocación de vida. Yo lo digo hoy, después de 76 años de vida, que yo, gracias a Dios, no me equivoqué en lo que yo quería hacer. ¿Y qué he sido? Pues simplemente alguien que se enamoró de valores y principios. Yo me enamoré del valor de la libertad. No hay cosa que me gustara más a mí que ser libre. Y el valor del ejercicio de la democracia, donde la soberanía siempre reside en el pueblo. Eso lo mantengo intacto. Por eso es que cuando al pueblo se le soslaya, se le pone a un lado, vienen las grandes equivocaciones. Porque la sabiduría y la inteligencia está en nuestro pueblo. Esos errores los hemos cometido. Esta región de Mérida, tan hermosa porque su gente es productiva, trabajadora, laboriosa y solidaria. Esta tierra es parte de mi historia. Y como yo soy un hombre agradecido, yo no puedo venir aquí sin decir que aquí en esta tierra conocí un grupo de hombres y mujeres que sembraron en mí parte de ese fervor que me llevó a recorrer y conocer Venezuela, a la que no conocía. Cuando yo menciono hoy a un hombre como Benedicto, ¿saben quién es? ¿No conocen? ¿Sí lo conocen? Les digo Benedicto Cadenas. Bueno, si les digo que aquí conocí una mujer generosa, comprensiva, que me adoraba, llamada Alicia de Pereira. Y de pronto sigo mirando y veo a Edicta Duque. Yo dificulto haber conocido una activista de las condiciones que tenía o tiene Edicta, porque afortunadamente está viva. Edicta era una mujer laboriosa, trabajadora. Nos metíamos para adentro, para los camellones. Y decía, vamos a hacer reuniones, y vamos a hacer reuniones, y ven acá, y ven. Y en el tiempo, yo recuerdo que ella sentía una gran alegría cuando iba a buscarme, y yo le entregaba, era planillas del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y yo estoy seguro que muchos hijos de esta tierra se fueron a las mejores universidades del mundo porque tuvieron el conducto de Edicta Duque por las planillas del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que era para cualquier joven, sin importar partidos políticos. Pero también aquí, en esta tierra, conocí a un hombre por el cual pregunté hace un momento y me dijeron que está en su casa por haber perdido el sentido de la vista, que era trabajador como quien más, llamado Ernesto Rojas. Ese era un educador, y permitiendo que la educación de nuestros hijos fuera de la calidad y la cantidad que se requería. Pero
Resulta que aquí también nació un muchacho que yo conocí muy joven, él, porque era más joven que yo, a pesar de yo ser joven, en esa oportunidad, que era de esos muchachos que se convirtieron en parte de un ejército que quería que las cosas cambiaran, como hoy a lo mejor Venezuela está esperando que cambien las cosas que tenemos. Queríamos que nuestros partidos fueran partidos atractivos como lo fueron siempre. ¿Es que acaso es una casualidad haberse enamorado de Acción Democrática o haberse enamorado de COPEI? No, habían razones suficientes para enamorarse de esos partidos y que esos partidos podían elegir cuánto presidente hubo y siguió y siguió y siguió mientras la democracia existía. Porque nosotros la quisimos como la quisimos, pero llegó el momento en que esa democracia la descuidamos. El diablo no llega a la casa si uno no le abre la puerta. Y así pasó en Venezuela. Por eso, cuando hago esto es para decir que esas luchas donde estuvo Benedicto y Edicta y Alicia y Ernesto y todos los que han estado, yo sería un injusto si no dijera que hoy mi compadre Ernei, no sé si lo recordarán, Sí. Ernei fue un muchacho de los más destacados que hubo aquí. Y hasta lo llevamos en la plancha a la Asamblea Legislativa, era miembro de la dirección juvenil del partido y era de los más eficientes jóvenes que teníamos en la zona. Pero fíjense ustedes, yo estoy hablando de gente que también maduró como maduré yo, y ya somos hoy mayores. Pero resulta que la historia nuestra pasa porque, como seguramente lo recordará, a lo mejor menos porque es muy distante en el tiempo, cuando vinimos aquí a Caño Zancudo a traer la operación Pueblo a Pueblo, que permitía que llenáramos las calles de acá de Caño Zancudo, que yo sé que no les gusta, pero era la manera como nosotros lo comprendimos, que era la verdad de cómo lo llamaban al pueblo, y que es ahora Santa Elena de Arenales, porque ustedes se han sofisticado. Entonces, allí en esos eventos, allí había una generación, eran muchachos, pero resulta que en mi caso me ocurrió una cosa que, bueno, que la sepan. Yo soy un activo de Acción Democrática. Acción Democrática invirtió en mí todo lo que pudo y quiso para convertirme en un dirigente que lo representara en cualquier escenario y que además fuera muy leal a mis principios de honestidad, de transparencia, de amistad, de lealtad y de consecuencia con los principios que me habían enseñado. Y resulta que yo era secretario juvenil en esa etapa del Pueblo a Pueblo. Increíble. Yo comencé a crecer y a madurar. Llegué a los 40 y un día me llama quien aspiraba por segunda vez y convertirse en el primer presidente que pudiera llegar a ser electo por la voluntad popular, llamado Carlos Andrés Pérez. Y me dijo: Héctor Alonso, tú eres el secretario. Yo era el secretario general de Acción Democrática en Mérida, que había ganado, por supuesto, en unas elecciones de base. Pero me dijo: te vienes a Caracas porque yo quiero encomendarte a ti la tarea de dirigir el movimiento Venezuela 2000, para lo cual fui presidente. Y con otra generación que no era la anterior, recorrimos Venezuela con Venezuela 2000. Y le generamos un movimiento a Carlos Andrés Pérez, llamativo, bonito, alegre, entusiasta, lleno de juventud. Y yo mismo me preguntaba, pero Dios mío, yo ya dirigí a los jóvenes en una oportunidad con Pérez y ahora me vuelve a tocar dirigir jóvenes, como si yo lo siguiera haciendo el mismo.
Yo no comprendía cómo, si yo había tenido 22 años cuando Carlos Andrés Pérez fue candidato por primera vez, a los 40 volvía a tener posiciones similares. No, lo que yo en el tiempo he descubierto, que en Acción Democrática sabían de que yo iba a ser un hombre de cambio y de renovación para las instituciones políticas, e incluida, por supuesto, la nuestra, que era la que más me interesaba. Y mucho más me interesaba porque yo le debía todo a Acción Democrática. Acción Democrática me hizo 5 veces diputado del Congreso de la República. A los 21 años me designaron subsecretario de la Cámara de Senadores. Y tuve quizás el mayor de los privilegios que yo exhibo. Y perdón, no soy petulante, simplemente estoy contando la verdad histórica y esa nunca puede falsificarse de esa manera. Fui amigo leal y consecuente hasta el último día de su vida de lo que se constituyó en mi maestro de la política venezolana llamado Carlos Andrés Pérez. Hoy yo vengo aquí a decirles que ese muchacho que ustedes conocieron sigue siendo joven, porque es afortunado para mí que mi carrera política no terminó cuando algunos creyeron, sino que como dentro de mí seguían vivos el espíritu de mis principios y valores que había aprendido cuando joven, seguían aquí, latiendo en mi corazón. Sí, estuve muchos años fuera de la política. Muchos se preguntaban o se preguntan, ¿y dónde estaba Héctor Alonso? Que no había aparecido más. Hubo de todo. Una, quizás la más indeseable para mí, que un momento oscuro de la historia de AD, hubo quienes se empeñaron en que para cobrarle a Carlos Andrés Pérez me la cobraban a mí también. Y dijeron que me habían expulsado de AD, pero la respuesta mía era muy clara. Me podrán expulsar una directiva transitoria del partido, pero yo estoy seguro que no me habrán expulsado del sentimiento y del corazón de los adecos, porque lo sigo siendo. Y también, por supuesto, como ya uno empieza con los achaques y los problemas de salud, hubo 2 momentos muy difíciles de salud en mi vida. Y estuve más de allá que de acá. Y en el último me repuse. Me levanté. Pero cuando me levanté me di cuenta que había un país que hacía reflexiones buscando un sendero, un desideratum. Y se preguntaban todos, ¿pero cómo es posible que la penúltima dictadura en Venezuela haya tenido 10 años nada más? Y que le aportamos a la lucha por la libertad la vida de Alberto Carnevali o de Leonardo o de Antonio Pinto Salinas. Ellos pudieron salirnos 10 años después del último sátrapa que tuvo el país. Pero resulta que hoy eran 25. ¿Y cuál es la explicación de por qué en 25 años no hemos podido lograr el anhelo que nos une a todos, que es ser libres? ¿O es que acaso queremos no ser libres? No. Este es un país de gente emancipada. Quiere ser libre y ser democrática. Pero tenemos que reconocerlo, porque si no reflexionamos reconociendo la verdad histórica, podemos seguir equivocados. Nos equivocamos porque en un país donde hubo 2 grandes partidos extraordinarios, históricos, que nos llenaron a nosotros de esencia en nuestra lucha, comenzaron a ir en picada. Y empezaron a equivocarse. Y pretendieron que los que dirigían al partido
eran suficientes como para tomar decisiones que comprometieran la historia del propio partido, que es de las más hermosas, así sea la de AD, así sea la de COPEI. Porque cuando nosotros los adecos y los copellanos nos enfrentábamos, claro que sentíamos la pasión de la política y a lo mejor nuestro sectarismo natural de defender lo de cada quien. Y cada quien iba y votaba verde o votaba blanco con gusto y con cariño y con lealtad y consecuencia con lo que habían nacido. Pero después, ¿qué pasó? Nos fuimos desperdigando. Y ya no éramos 1 o 2 partidos, sino que empezamos a hacer 5, 7, 10, 12, 15 partidos. Y ahí empezamos a dividirnos sin saber por qué. Porque si hiciéramos aquí un cuestionario y le preguntáramos a cada quien 2 preguntas sencillas, ¿usted está de acuerdo con ser libre? 100%. ¿Usted está de acuerdo con vivir en democracia y que tengamos una nueva democracia y podamos fortalecer el nuevo destino y el nuevo modelo en el cual hay que construir a Venezuela? Todos me dirían lo mismo. Pero también me pregunté, ¿y de qué partido es usted? Y cada quien me diría uno distinto. ¿Y por qué peleamos? ¿Y por qué nos descuidamos? Y hoy tengamos que decir 25 años después, porque no estuvimos a la altura de los tiempos. No fuimos generosos entre nosotros mismos. No logramos que la unidad fuera la convicción que deberíamos tener todos por igual. Cuando vengo aquí, me encuentro a mi lado, a los 2 lados, 2 hombres. Uno, mi amigo de muchísimo tiempo, y que no lo voy a poner en riesgo ni le da porque esta era de los mocosos nuestros. José era de los mocosos nuestros. Y yo veía, y lo comentaba con el resto de mis compañeros, este muchacho tiene futuro. Este muchacho tiene personalidad, tiene fuerza. Efectivamente, José se convirtió en un hombre fundamental de la historia que nosotros queríamos construir. Y hoy puede venir a una reunión como esta. Y estoy seguro que aquí lo que debe haber es un montón de satisfacciones y de orgullo de tener a José aquí sentado con nosotros. Pero resulta que los tiempos han cambiado. Pero entre los tiempos han cambiado, que tengo ahora aquí, a mi izquierda, a Guillén, que es un nuevo José, Como 50. una nueva esperanza, una nueva alternativa. ¿Sabe cuánto pasó entre este y este para que eso fuera posible? 21 años. Entonces, ¿nos vamos a acordar o no hacemos merecimiento a la historia que hace posible nuestra memoria real? Ahora, ¿dónde estamos? Estamos ante un momento, para suerte nuestra, crucial pero positivo de la historia de Venezuela. Nunca, los quiero decir con honestidad, nunca en estos 25 años, con excepción de las elecciones del 2015, que por cierto las despilfarramos, y yo les voy a contar por qué, nunca habíamos tenido una opción mayor de poder que hoy la tenemos hoy. ¿Por qué hago referencia al 2015? Porque en el 2015 creo que ha sido la más abrumadora victoria de la oposición para lograr controlar la Asamblea Nacional, la que obtuvimos sus 2/3 partes. Y debemos haber celebrado y creído que la revolución terminaba en el 2015. ¿Sabe quiénes le dimos aire a la oposición, a que la continuidad de la dictadura pudiera ser posible? Nosotros mismos. ¿Saben lo que hicieron nuestros compañeros al nomás llegar? En una votación que cada quien votó porque quería ser libre. Cada quien creyó que tenía su pedacito. Y llegaron
instalaron los diputados de la Asamblea Nacional y cada quien dijo, yo soy fracción, yo soy fracción, yo soy fracción, yo soy fracción. Y resulta que lo que teníamos fue fraccionando todo un esfuerzo que hizo un pueblo para lograr la inmensa voluntad que se expresó en 2015. Ahora, después de las otras, no crean en el cuento. Aquí no hubo fraudes, yo lo digo con sinceridad hoy. Los datos que teníamos nosotros, las encuestas que teníamos nosotros nos dio un resultado igualito a los que se expresaban en las urnas. ¿A qué sí hay? Inequidad. La inequidad es cuando tú pones a su favor todo el poder que tú tienes. Eso lo hace esta dictadura. Pero resulta que la dictadura puede tener dinero, puede tener control social, puede tener todos los sometimientos sobre una sociedad. Pero si esa sociedad tiene resuelta ser libre, no la atrapa nadie. Es lo que está pasando hoy. Aquí estamos resueltos a ser libres. Y no aceptaremos porque la gente lo está comprendiendo. Que no acepta este pueblo que ha vivido tantas indignidades que le pongan precio al hambre de cada quien. ¿Saben cuánto es el precio del hambre de cada quien? 130 bolívares. ¿Saben ustedes cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar nuestra receta básica? 158 salarios mínimos. Ese país es el que ya no podemos seguir soportando. Y gracias a Dios, y lo doy con mayor fuerza ahora cuando estoy aquí, porque lo que he encontrado es una envidiable armonía de entendimiento entre ustedes. Me encanta, esta es la fuerza que no puede ser derrotada nunca. Si estamos unidos, la unidad no es simplemente pegar siglas, sino poner voluntades y decisiones y coraje y tener valor para defender lo que tenemos derecho. ¿Cuál es el único riesgo que aquí se puede correr? Y ya lo preguntaba Guillermo aquí, que era la pregunta de todos. Ajá. ¿Y si no nos reconocen? ¿Y si hay fraude o alteran los datos? Pero por favor, lo que viene es un autogolpe. Ajá. Y en un autogolpe, el diablo podrá salvarse de un infierno peor que lo que puede venir. Yo no sé, yo no puedo hablar por ellos porque en definitiva estoy muy distante. Sin embargo, yo he mandado por allí mensajitos que algunos han oído por ahí escucharme. Que he dicho que yo ando orando, ando pidiéndole a Dios que le abran el entendimiento a Nicolás Maduro para que entienda que él, a pesar de las cosas que han pasado en Venezuela, tiene el derecho y la oportunidad de revertir su realidad y convertirse en un demócrata, que nosotros aquí lo vamos a aceptar como venezolanos, que pase mejor a la historia como demócrata y no como el tirano que ha sido hasta hoy. Y lo digo con sinceridad, porque no aprendí a odiar. No soy un hombre de venganzas. Carlos Andrés Pérez me dijo una vez, Héctor Alonso, no te dejes enfermar por el odio. Y es verdad. Yo no tengo a nadie a quien reclamarle nada. Mis luchas fueron mis luchas y luché por lo que creía. Pero también aprendí de Carlos Andrés Pérez una cosa que vale la pena recordarlo ahora. Cuando a él lo sacaron del poder, que precisamente no fue Chávez el que lo sacó, porque Carlos Andrés Pérez derrotó a Chávez en 2 golpes de Estado, 4 de febrero y 27 de noviembre. Los que sacamos a Carlos Andrés Pérez del poder fueron los civiles. Y hubo un golpe constitucional ejecutado por nosotros mismos, porque fueron los partidos los que autorizaron el juicio a Carlos Andrés Pérez por la Corte Suprema de Justicia. Y Carlos Andrés Pérez dijo: yo me quedo en Venezuela y yo voy a enfrentar mis responsabilidades.
Y si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Pero yo no voy a ir a poner a riesgo la democracia venezolana que tanto nos ha costado construir. Paradojas sí hay. Mientras un día Chávez entraba a las rejas, por la otra, por el Carlos Andrés entraba a las rejas, por la otra salía Chávez. En democracia. Pues son lecciones, simplemente son lecciones. Esto no es para vivir de eso. Es simplemente para que aprendamos que si no reflexionamos y nos ubicamos de verdad en la realidad que estamos viviendo, seguiremos cometiendo los mismos errores. Es un punto de enmienda que la que tenemos. Por eso, al llegar acá y verlos a ustedes en esta armonía que es contagiosa, de oírlos a los que me hablaron de su época de Copey o su época de AD, la que pudimos haber vivido todos, muchos. Es además, esto no es común en las dificultades que vivimos, encontrar un amigo como Luis Ernesto, que sea tan generoso y hospitalario, no solo a nosotros, sino a las ideas de la libertad y la democracia. También quiere ser libre y demócrata, y por eso nos presta la casa. Y lo hará hasta el último momento en que sea necesario, porque todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Y ahora nos toca la tarea quizás más difícil, que es el esfuerzo personal, diría yo, de cada quien, de demostrar su lealtad, su consecuencia, su convicción del trabajo que tenemos que realizar en las mesas. A las mesas tiene que ir el que nosotros tengamos la garantía de solvencia moral y ética. No nos olvidemos, el gobierno anda a la saga, a la casa de quien sea, porque sabe que sembró el hambre y ahora quiere comprar el hambre. Y tengamos cuidado con eso. Yo sé que aquí son juiciosos y he oído lo que los compañeros están haciendo para que esto pueda definitivamente ser una garantía de nuestra victoria. Amigas y amigos, yo estoy muy optimista. He recorrido varios estados de Venezuela con María Corina. Y fundamentalmente los 3 estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo. Yo no tengo duda de que en este estado y en el Táchira y en Trujillo vamos a triplicar a Maduro. Los Andes van a ser un bastión fundamental en la insurrección o en la rebelión cívica y electoral que se va a producir el 28 de julio en Venezuela. Y ustedes son parte de esa honra. Ya me decía el alcalde las cifras, cómo se movían y qué es lo que pueden plantear. Me encantó lo que dijo. Esto es una cosa que tiene correlativa a lo que ocurre en Venezuela. Y si aquí sacamos 4.000 o 5.000 o 6.000 o 7.000 votos, es que en Venezuela hemos sacado 4.000 o 5.000 o 6.000 o 7.000 o 7 millones de votos. Y voy a estar muy pendiente de lo que pase aquí en este hermoso municipio de Mérida. De acuerdo a lo que pase aquí, pasará en Venezuela. Me lo llevo muy grabado aquí. Y qué bueno que esté en manos de gente joven y fresca como tú, para que lidericen este proceso. Y ver la comparecencia de todos ustedes y la garantía que significa que José aquí esté ayudándolos, porque conoce de esto, sabe de su oficio, de su vocación de vida, de lucha. Porque de eso no se vive. No. Menos hoy. Hoy es más sacrificio. Y como decían los amigos que deben ser de mis edades, o similares o mayores, no sé, de que deberíamos estar a lo mejor muchos de nosotros en nuestras casas cuidando a nuestros nietos o nuestros hijos, yo les voy a decir
qué bueno que haya pasado lo que ha pasado, a pesar de lo amargo. Porque no me he dejado enchinchorrarme. Estoy en la calle. ¿Y sabe qué me da vida a mí? Esto. Esto es lo que me da mayor satisfacción del deseo de seguir viviendo para servirle a todos los venezolanos como tenemos que hacerlo. Y por eso dije yo, allá en Guanare en estos días, que sentía la gran satisfacción de haber encontrado en el camino a una mujer que no conocía. Yo no era amigo de María Corina, pero vi lo que estaba pasando en Venezuela. Yo no soy ningún tonto para ocultarme la verdad. Y un buen día fui y hablé con ella y salí mucho más inspirado de lo que yo a lo mejor iba cuando iba a conversar con ella. Y yo hoy les digo, mis queridos amigos, mis hermanos de Santa Elena de Arenales, no me voy a olvidar de mi vida, de que después de haber sufrido un percance de salud como el que viví, yo hoy que estoy de nuevo aquí en la política recorriendo Venezuela entera, mi resurrección se la debo a María Corina Machado. Por eso, como soy agradecido, ahí estoy luchando. Pero decía yo en Guanare, mire cómo las cosas de la vida. Era casi de adivinar lo que iba a pasar. La dictadura no le iba a permitir a ella ser candidata presidencial de la oposición. Y sin embargo, nosotros los ciudadanos, nos atrevimos a que se hicieran unas elecciones primarias. Y las elecciones primarias se hicieron, a pesar de que hubo mucho miedo, hubo mucho amedrentamiento, hubo mucho temor. Sin embargo, a pesar de eso, hubo tanta gente que yo recuerdo que el día que yo fui a votar, que fue el mismo día de ustedes, yo pasé 4 horas para poder votar. Y en esas 4 horas hubo una hora en donde cayó un chaparrón de agua que yo no había logrado ver en muchos años. No se movió nadie. Y después que pasa lo que pasó y empezamos a enterarnos todo lo que había pasado en toda Venezuela, yo digo que ese día triunfó la inteligencia colectiva. Sin la gente llamarse unos a otros, todo el mundo sabía lo que quería. Y nos juntamos ese día, hicimos largas colas. Ahora ustedes suponen, se imaginan, que si ese día ocurrió lo que ocurrió, y hubo sitios donde se acabaron hasta las papeletas, y la gente no pudo votar, ustedes se imaginan lo que va a pasar el 28 de julio. Pero más afortunados somos, es que habiendo impedido que ella fuera y la que propuso y la otra, y trataban de hacer algo parecido a lo que ocurrió en Barinas, cuando la elección de gobernador, resulta que un señor metido en su biblioteca de su casa leyendo, enriqueciendo su inteligencia, su intelecto y su condición humana, un buen día le dicen: todos estamos de acuerdo con que usted sea el candidato de la oposición y próximo presidente. ¿Sabe de quién es obra eso? ¡De Dios! Esa es una obra de Dios, porque es una perfección haber logrado que tengamos una líder como María Corina, que anda recorriendo los pueblos de Venezuela, sacudiendo la conciencia de nuestro pueblo, y tengamos a un hombre con las condiciones del Mundo González Urrutia para que sea presidente del país. Pues bueno, yo no pido más. Ya Dios nos ha dado demasiado. Ahora pongamos la parte nuestra. Y yo estoy seguro que vamos a salir bien. Miren, la señal de ayer, yo la comenté en el carro cuando venía con mis amigos. No es cualquier mitin el de ayer. Ese fue majestuoso lo que hubo en Barinas. Es que allí se está enterrando a la dinastía Chávez.
Y si ellos quieren celebrar el 28 de julio porque dicen que cumple años Chávez, ese va a ser el cumpleaños más llorado de los chavistas y maduristas en su tiempo. Y así como ocurrió con nosotros, que producto de errores que fuimos cometiendo en el camino nos fuimos picada abajo, allí comienza la picada definitiva del chavismo en Venezuela. Por eso no perdamos la oportunidad. Yo estoy seguro de que aquí ustedes sentirán que cuando hablan con la gente en la calle, los vecinos, que hay aquel ambiente de cambio tan grande, como decía José, que hay un ambiente alucinante de cambio, todo el mundo quiere cambiar, que ese cambio lo orientemos correctamente, pero hay que tener cuidados. Uno de ellos, y lo hablaba hace rato aquí con el alcalde, comentando la experiencia vivida en las elecciones cuando fue candidato. Aquí no podemos aceptar que ahora, después de 80 y pico de años, los adecos sigamos votando blanco. Porque el voto blanco hoy, el voto de la tarjeta blanca hoy, es para el gobierno. Y es lo que se ha ocurrido en Venezuela, que uno pueda decir eso hoy, un adeco como uno. No podemos votar blanco, ni podemos votar verde. Fíjense lo que ha pasado en Venezuela. Toda esta turbulencia nos lleva a decir esto. No puede haber un voto blanco, adeco. Porque imagínense lo que significaría un voto blanco, adeco, votando por una dictadura. Vayamos para allá donde están ellos. Vayamos a buscarlo. Este problema de AD no es un problema interno, este es un problema de historia. AD se creó para construir la libertad y la democracia de este país. Y no podemos aceptar que ahora unos forajidos se estén aprovechando de las circunstancias para decirle a la gente o engañarla o confundirla de que siempre los adecos hemos votado por AD y la tarjeta blanca. No, no es verdad. 2 veces nos quisieron quitar la tarjeta. Cuando apareció la negra, que después votamos por ella para que pudiéramos volver a la blanca, o en la oportunidad en que se acuerdan cuando el caballito del ARS y todo eso que pasó en Venezuela tienen que ser lecciones y aprendidas por nosotros para que no nos equivoquemos y demos argumentos, razones. Por eso, mis queridos amigos y amigas, con esto, Padre Hermanos, termino. Estoy más que satisfecho y agradecido de la vida por haberme dado esta nueva oportunidad. Sí, yo creo que tenía, no sé, era 30 años, no sé cuánto, sin venir por aquí. Pero los que me conocieron saben que todavía tengo el fuego, el deseo, juventud tengo para seguir luchando por mi país. Porque mi única ambición, y mucho más ahora que tengo menos razones para pensar que voy a vivir largo, decirle yo quiero morir en un país que sea libre. Muchas gracias. Ya lo puse ahí, mamá. ¿Listo? ¿O hay alguien que quiere hablar? ¿Alguien? ¿Alguien que quiere expresar algo? Se va a enfriar la sopa. ¡Ah, vaina!